pues vamos a iniciar con la plática del día de hoy. Si ponemos la lámina, hermano, quiero empezar con ese texto. Creo que vamos a estar poniendo cada sesión mientras dure este ciclo. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ya habíamos dicho que era un texto muy especial, muy hermoso. Es la misericordia, el amor de Dios, la gracia de Dios ahí, porque le quiere dar una oportunidad al ser humano. Es como si hoy Jesús delante de todos nosotros nos dijera: miren, yo sé todo lo que han hecho, todo el pecado que han practicado, todo lo que han dañado, todo lo que han hecho en su prójimo más cercano, hijo, esposo, amigo, vecino. Lo sé todo el daño que han hecho. Pero dice ahí: pero voy a pasar por alto. Bueno, voy a pasar por alto este tiempo de mucha ignorancia, de que lo hiciste ignorando mi voluntad y mi palabra. Y ahora mando a todos los hombres, eso nos incluye a todos los que están aquí, en este lugar, en esta ciudad, en este país, en el mundo. Mando a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y muchos ven eso como: ay, pero ¿cómo? Es una oportunidad de Dios y es algo tan especial. Y si Él manda eso, nos va a dar la ayuda necesaria para hacerlo. Si Él te manda algo, tienes que entender algo muy importante. Cuando Dios manda algo, hay que entender dos cosas muy claras. Número uno, no es fácil. Si no, no lo mandaría. Hay cosas que no le tienes que mandar a tus hijos. Por ejemplo, tienes tú que comer dulces cada día. Eso no le tiene uno que mandar a los hijos. Ellos lo hacen por sí, no cuesta trabajo. Pero esas cosas que te cuestan mucho trabajo, que son buenas para tu vida, Dios las señala y las manda. Esfuérzate, que ames a tu prójimo, que dejes de hacer lo malo, que medites en hacer el bien. Todo eso le cuesta trabajo al ser humano. Nos cuesta, tenemos que esforzarnos, tenemos que imprimir algo extra. Cada cosa que manda Dios es porque sabe que por sí solo el ser humano nada más no se le antoja hacer. Y si aquí dice que manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, es que no va a ser fácil. Es algo que sí implica esfuerzo, trabajo, decisión, determinación, convicción, razonar, meditar, hacer algo extra. Muy bien. Cada mandamiento que Dios te deja, piensa, no es fácil a veces hacerlo. No lo es. Hay momentos en que te sientes muy ligerito y puedes hacerlo, pero otras veces no, y ahí es donde entra la fe y muchas cosas. Si tú quieres un profundo y verdadero arrepentimiento, eso te implica pues un esfuerzo. Ahorita vamos a ver en qué sentido. Pero hay algo que me tengo que sacudir, una pereza espiritual, mental y algo que tengo que hacer, pero lo tengo que hacer si yo quiero buscar obedecer lo que me marca Dios. Y otra cosa que uno debe entender cuando Dios te deja un mandamiento es: pues es bueno para nuestras vidas, que es bueno, santo, puro, y que además Dios nos va a dar lo necesario para cumplirlo. Si Dios le dice al ser humano: no cometas adulterio, ¿es bueno? Sí. ¿Es santo? ¿Quiere proteger tu familia? Sí. Y además Dios quiere ayudarte y poner todos los medios en ti para obedecer eso. Quiere, a pesar de todo lo que se vive en este mundo, Dios va a poner todo lo necesario para decir: te quiero ayudar a que cumplas mi ley. Entonces, si Dios nos manda que haya un arrepentimiento en nuestra vida, va a costar un esfuerzo, pero también Él va a poner los medios, va a dejar claro qué es lo que tienes que hacer. Te va a dejar
muy explicado y muy entendible lo que tienes que hacer, y solo basta que uno se disponga y lo haga. Eso es lo que uno debe entender. Muy bien, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude esta mañana para que la palabra, y para que de hecho nos ayude con un arrepentimiento profundo. Padre, que el Espíritu Santo traiga, Señor, a nuestras vidas ese arrepentimiento, eso genuino del corazón, eso que no lo da ningún hombre, ningún lugar, nadie, Señor, solo tu Espíritu Santo puede darlo, Dios. Te pido, Padre, que el Espíritu Santo traiga esto para que sea Jesús después glorificado. La misión del Espíritu es glorificar a Cristo, así como la misión de Cristo en esta tierra fue glorificar al Padre. Te pido ahora que el Espíritu Santo traiga tal convicción, tal situación y hambre, sed en cada persona, que provoque el arrepentimiento verdadero, Señor, para que después Cristo sea glorificado al máximo. Señor, porque esa es tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Siguiente lámina. El día de hoy, el tema le he puesto el verdadero y falso arrepentimiento. Primera parte. Hay verdadero y falso. Es bueno distinguirlo para que uno diga, creo que no me estoy arrepintiendo de verdad. Creo que nada más estoy pues haciendo cambios, pero no es verdadero arrepentimiento. ¿Sale? Muy bien, vamos a la siguiente. Rápido, ¿qué es el arrepentimiento? Bueno, dijimos que viene de la palabra griega metanoeo, y que significa, ahí le puse, pensar diferente o después, es decir, reconsiderar. Pero aquí lo que quiero hacer como énfasis tiene que ver con pensar. Y a veces eso es lo que menos queremos hacer, detenernos a pensar y reflexionar, y a veces no destinamos un tiempo para hacer esta labor. Hace tiempo abrimos un taller, ¿no?, donde se hablaba acerca de qué es el pecado y una radiografía del pecado. ¿Cuál era el objetivo principal de ese taller? Hacer esto, reflexionar, pensar. Y el hermano que estuvo dirigiendo el taller propuso varias dinámicas, estrategias y preguntas para que uno estuviera pensando, reflexionando, a ver, esto del pecado, ¿es verdad esto, aquello? ¿Por qué? Porque no nos gusta sentarnos a meditar. Y la idea era que se hiciera un grupito ahí de personas donde platicaran, reflexionaran, preguntaran, expusieran sus preguntas, pero también se hicieran preguntas a sí mismo. Todo eso involucra pensar en estas cosas espirituales. Bueno, esperamos que pronto haya otro taller que ayude y fomente, pero mientras eso ocurra, yo le invito a que haga en casa, a que participe, o que busque amigos o personas de esta congregación o hermanos, y que se involucre en platicar los temas. Que diga, a ver, ¿te acuerdas lo que platicamos? Sí, ¿qué te pareció? Pues esto, y empiecen a dialogar y y hacerse preguntas y a reflexionar, porque de nada sirve si uno no hace esto. Vea, esta palabra metanoeo tiene que ver con algo muy profundo en el ser humano, y tiene que ver con pensar. En casa de eso se trata. Tenemos el hábito en la familia, y creo que varias familias así lo tienen, ¿de qué? De sentarnos a platicar, a discutir, en el buen sentido, la escritura, analizar, a decir, pero ¿por qué tú no piensas así? Pero yo pienso así, y platicamos y conversamos y decimos, y
no solo con la familia, luego a veces con otras familias, platicamos de otras cosas, de los temas espirituales y ahondamos y ahondamos y ahondamos, y en una de esas, ya, como decimos, nos cayó el 20 de más cosas. O aterrizamos en nuestras vidas lo que Dios quiere, lo que quiere promover. Yo lo invito a que todo esto que se está platicando, lo trate de hablar, lo trate de platicar con alguien, exprese puntos. Eso es importante, porque arrepentimiento no tiene que ver con sentimiento. Por eso lo quise poner así. Mucha gente lo confunde y ahí empieza la diferencia entre verdadero y falso arrepentimiento. El verdadero empieza acá, no en un sentimiento, en unas lágrimas, en que ya sí va a ocurrir. Esas lágrimas van a venir quizá después de lo que ya pasó aquí adentro, de estar profundizando en mis pensamientos y analizando cosas, y entonces vendrá lo otro. Porque a veces pues uno quiere llorar cree que pues ya lloré, ya me arrepentí. ¿Quién sabe? El arrepentimiento verdadero empieza acá, empieza allá. ¿Por qué digo que empieza ahí? Porque un verdadero arrepentimiento es un cambio de pensamiento que te va a llevar a un cambio de camino. Primero vas a tener que cambiar tu manera de pensar. Ya no puedes ver las cosas iguales y empiezas a cambiar tu manera de pensar, y ahí empieza el verdadero arrepentimiento. Y a la hora de cambiar eso, cambia tu actitud con las personas, cambian tus decisiones, y al cambiar todas tus decisiones cambia tu camino, tu estilo de vida. Eso es un verdadero arrepentimiento. ¿Qué más? Un verdadero arrepentimiento es un cambio de pensamiento para ya no pensar en nosotros mismos y agradarnos a nosotros mismos, sino ahora pensar en Dios para agradarlo a Él, para agradarlo a Él. Es lo del árbol, que yo le decía, el árbol simboliza el pecado y toda su raíz, y eso es el egoísmo. ¿Cómo lo arranco? Empiezo acá adentro, con mi manera de pensar. Empiezo cada día a sujetar todo y a meditar. Bueno, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Por qué lo voy a hacer? Pienso hacerlo por... No, eso es egoísta, híjole. No, voy a hacer esto porque ya quiero cambiar, ya quiero cambiar. Hay un libro muy, muy bueno, quizá abramos en algún momento un taller porque es bueno ese libro para reflexionarlo. Se llama En sus pasos, ¿qué haría Jesús? Y pues te habla esto que te estoy diciendo. Un grupo de personas en una congregación así, junto con el ministro, decidieron que su vida pues no estaba representando lo que Jesús quería, no daban evidencias de ser cristiano, y entonces dijeron, vamos a hacer un trato, vamos a comprometernos a algo, vamos a comprometernos a que cada cosa que vamos a hacer, nos vamos a hacer la pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y vamos a contestarnos esa pregunta, y cuando la tengamos clara, vamos a hacer lo que Jesús haría. Y unos estuvieron de acuerdo y empezaron eso. Dentro de ese grupo hubo una persona que a la mera hora se zafó y dijo, no, es demasiado. Pero otros lo hicieron fiel. ¿Qué estaba ocurriendo ahí? Y nadie les predicó esto que estamos diciendo del arrepentimiento. Pero lo voy a hacer. ¿Qué ocurrió ahí? Primero, un profundo arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento empieza acá, pensando y cambiando nuestra manera de pensar. Y el cambio es, ya no quiero hacer lo que mi meta, mi egoísmo, lo que yo nada más quiero hacer. Y esa gente empezó a decir, ahora voy a hacer lo que Jesús haría en mi lugar. Qué bonito, ¿no? Y eso los llevó a un avivamiento, lo narra el libro. Ya no le cuento más, sino
no lo va a querer leer, pero está impresionante. Ahí empieza en ese libro a describir lo que es un arrepentimiento profundo y verdadero. No en sentimientos, no es que hoy tengo que llorar y con eso ya estoy arrepentido y ya me salvé. No, no es así. Empieza cambiando nuestra manera de pensar. ¿Y por qué vamos a cambiar? Porque reflexionamos todo lo que el pecado hizo, todo el daño que le hemos hecho a Dios, a nuestro prójimo, a nosotros mismos al pecar, y empezamos a reflexionar, ¿queremos eso en nuestra vida? ¿Qué costos tiene? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Me va a llevar a perder mi trabajo si empiezo a dejar de pecar? Bueno, en algunos casos sí. ¿Me va a llevar a terminar una relación quizá amorosa con alguien y eso va a dividir lo que ahorita tengo? Quizá sí. Y empieza uno a pensar en las consecuencias, pero también empieza uno a valorar esto contra la eternidad, contra el daño que me explicaron del pecado. Híjole, ¿qué me implica hacer un cambio? Enfrentar en mi casa a mis padres, o a mis hijos, o a mi esposo, a mi esposa. Híjole, no, van a ser gritos y muchos problemas, pero si lo comparo con todo el daño que ha producido mi pecado, no, pues, ¿qué más? Si yo me pienso ya cambiar, voy a tener que también pagar una deuda que hace tiempo le debo a una persona. Híjole, voy a tener que pagar y no tengo dinero, eso me va a implicar esto. Pero si lo comparo con el daño, con lo que ha pasado, con lo que he hecho, no, pues es más grave. ¿Se da cuenta? Todo eso lo pensamos y lo meditamos. Ojo, eso es lo ideal, lo que espera Dios. Pero Dios sabe que el afán y la ansiedad y que hoy sales de la congre y entras a tu ritmo de trabajo y en tu ritmo de trabajo todo un acelerar y se te olvida y nunca meditas en esto que ahorita te estoy diciendo. Y ya, y de hoy en 8 vienes y quizá con la necesidad, el hambre de Dios, pero no has hecho cambios en tu vida porque no te has dedicado a pensar, a meditar. Por eso invitamos mucho, ¿quieres algo profundo de parte de Dios? Tienes que pensar. Esto del cristianismo es contrario a lo que la gente piensa. No, el cristianismo es para la gente que no piensa, que le lavan el cerebro. Mentira, mentira. Al contrario, el cristianismo exige mucho pensar, tomar decisiones, la toma de muchas decisiones basadas en la Escritura, en analizarla y en ver las consecuencias. Por eso es importante este taller. Padres que tienen hijos en edad adolescente, hay una edad en la que nuestro cerebro se termina de desarrollar, sobre todo la parte frontal donde tomamos las decisiones. ¿Quieres que tu hijo camine hacia un profundo arrepentimiento? No es de mañana ya le cae una convicción así y va a amanecer arrepentido. ¿Qué hay que hacer? Platicar y platicar y platicar y hacerlo pensar y hacerlo pensar y hacerlo pensar y reflexionar y contestar a las preguntas que tiene, y otra vez lanzo otra pregunta y más preguntas y así. Bueno, eso es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque por naturaleza no nos gusta detenernos a pensar en todo esto. El verdadero arrepentimiento implica un cambio total de mentalidad y de acciones, sintiendo vergüenza por haber ofendido a Dios. Pero eso no se logra si no profundiza uno y medita en consecuencias. Y luego lo demás ya viene. Siguiente lámina. Entonces, quiero que grabes esa imagen.
El arrepentimiento comienza ¿en dónde? En nuestras mentes, no en un sentimiento. No te vamos aquí a invitar a que hoy llores y derrames una cubeta de lágrimas, ¿no? Y con eso, a ver, si cumplió con la cantidad de lágrimas, verdadero arrepentimiento. No, no es así. Comienza ¿en dónde? En nuestras mentes. Ahí está. Ahí comienza. El cristianismo es así. Es más, vamos a revisarlo, vas a ver tú. ¿Qué es orar? Parte de la oración es cuando platicas con Dios, también tú mismo vas pensando y meditando y analizando. Cuando la gente no quiere pensar, se vuelve en los rezos, ¿no? Católicos que nada más repiten cosas. Pero alguien que de verdad ora a Dios, lo hace pensando bien. ¿Qué le voy a pedir a Dios? ¿Qué realmente necesito? ¿Dónde se encuentra el problema? Y empieza uno a meditar y a platicar con Dios en eso. Empieza uno a decirle, Dios, es que no puedo dejar este pecado. Y empieza el pensamiento. ¿Por qué? Bueno, es que me voy a quedar sin dinero si yo dejo de robar. ¿Por qué? Y empieza uno ahí a profundizar, a hacerte preguntas constantemente. Eso te va a ayudar mucho. Estar evaluando cada decisión. Como te decía, como ese libro, hazte la pregunta, desde hoy en la tarde empieza a hacerte esa pregunta. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Estaría haciendo lo mismo que estoy haciendo ahorita? No, pues no. No, pues creo que Jesús estaría haciendo otra cosa, se dispondría más, estaría más presto a esto. Bueno, tal vez necesitas un arrepentimiento. Y sabe, este mensaje también hasta va me incluyo para la iglesia, ¿no? Porque la iglesia tal vez necesita también avivar su vida espiritual, avivarla. ¿Cómo comienza un avivamiento? Ahí, en las mentes, trabajando y mirando. A ver, podemos empezar con algo sencillo. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Estaría haciendo lo que estoy haciendo? ¿Estoy luchando como Jesús lo haría? ¿Estoy haciendo con mi prójimo? ¿Estoy buscando a Dios con seriedad como debo buscarlo? ¿Tengo el mismo fuego que tenía al principio? ¿Estoy peleando las batallas de Dios o no? ¿Soy una persona que de veras tiene una vida espiritual estable o no? Hacerse preguntas y estar puede ser el origen de un cambio en nuestra vida que nos conduzca a arrepentirnos y a volvernos a Dios y a decir, necesito urgentemente la ayuda de Dios y cambiar esto, porque no, esto no es cristianismo, esto no es lo que Dios espera. ¿Ve? No es un mensaje cualquiera. Hace 8 días decíamos, es el mensaje que el Padre le entregó al Hijo y el Hijo lo vino a predicar. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es parte del tratamiento que toda la humanidad necesita. Arrepentirse. ¿Cómo piensa el hombre antes de venir a Jesús? ¿Cómo pensamos antes de empezar a buscar a Dios? Egoístamente. Solo piensa en sí mismo. Solo piensa en lo que me conviene, lo que me llena, lo que me hace feliz, lo que me importa, nada más en sí mismo. ¿Cómo piensa una mujer antes de venir a Jesús? Pues para sí misma,
Solo piensa en ella y en darse gusto ella a sí misma y en sus deleites y sus placeres y nada más piensa en ella. Así piensa una mujer antes de venir a Jesús. Dios empieza a confrontar y lo que te dice es: deja de pensar en ti mismo, empieza a pensar en otros y empieza a pensar en Dios y en su voluntad que es buena para tu vida. Muy bien, habiendo dejado esa idea, vayamos ahora a Mateo 3, versículo 1 y 2. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No solo Jesús, sus apóstoles y todo, dejó este mensaje, Juan el Bautista. Hermano, pero ya lo sabemos. ¿Por qué hace tanto énfasis en esto? Es sencillo, porque esto no es lo que se dice hoy. Y es el mensaje, y está plagado por toda la Escritura. Así de: arrepiéntete, cambia tu manera de pensar, da un cambio en tus pensamientos, empieza a considerar que ya no tu voluntad, sino la voluntad buena, santa, perfecta de Dios. Empieza eso, empieza a meditar cuál es. Eso es lo que llamaba Juan el Bautista. De la maldad hacia Dios, del pecado hacia la santidad, de la rebeldía y de la desobediencia a Dios a la obediencia a Dios. Eso significa arrepentíos. Y mira lo que dice Juan el Bautista en esa línea de arrepentirse. En Mateo 3:8 dice lo siguiente: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué dijo eso Juan el Bautista? Bueno, el contexto de este versículo está en que vinieron los fariseos y los saduceos a él, ¿no? Y venían al bautismo de él. Y él decía: no, estos hombres no están verdaderamente arrepentidos. No ha habido ese cambio en sus mentes, en sus pensamientos. No, solo les ha interesado dar una apariencia, pero no han meditado en su pecado y en el daño. Eso lo vio Juan el Bautista y por eso los llama a decir: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que las personas que están al exterior nos vamos a dar cuenta cuando una persona está experimentando un arrepentimiento verdadero. De veras. ¿Y sabes luego los que más se dan cuenta? El más cercano a ti, tu prójimo. Tu prójimo más cercano se da cuenta lo verdadero o falso que eres. Hay personas, por ejemplo, que empiezan a hacer cambios en su vida, pero no por ese cambio aquí en la mente, de ser egoístas y empezar a hacer la voluntad de Dios. Lo hacen porque les conviene. Ahí está la persona que deja de beber, que deja de ser borracho. ¿Por qué? Porque si no deja de ser borracho, ya lo amenazaron en el trabajo de que lo van a correr y va a perder mucho. No le conviene, va a dejar un buen puesto, no le conviene. O la persona que deja la borrachera porque la esposa ya le dijo: si no cambias, me voy. Y pasan los días y llega un momento en que dice: lo siento, te lo advertí, me voy de la casa. Y solo así empieza a hacer el cambio. Dice: no te vayas. ¿Será eso un arrepentimiento? Pareciera, ¿no? Dice: ay, pues ya cambió. No, solo cambió esa acción porque le convenía, porque no quiere, porque ¿quién le va a hacer de comer? ¿Quién le va a lavar la ropa? ¿Quién va a ser su sierva? Lo digo así porque mucha gente de manera egoísta ve hacia su esposa como la sierva, ¿no? Que me hace todo. ¿Por qué? Por su manera egoísta de pensar. Y entonces hacen los cambios necesarios, pero que no se vaya. Eso no es un arrepentimiento. O en la persona que está en adulterio y ya dejé, pero porque no quiero las consecuencias de esto y no me conviene, pero no ha experimentado un verdadero arrepentimiento,
un cambio de pensar que quiere Dios, que es deja de ser egoísta y empieza a considerar mi voluntad y qué es lo que quiero y empieza a hacerla. Eso es el arrepentimiento. Entonces, Juan el Bautista se dio cuenta, no, hay gente que no tiene evidencias de un verdadero arrepentimiento. Por eso demandó, haced pues frutos dignos, que se vea. Juan el Bautista no lo veía, veía un falso arrepentimiento en los líderes religiosos. Siguiente, así que hay arrepentimientos genuinos, verdaderos, y también hay arrepentimientos falsos. Tomé otra versión de la Biblia, si la ponemos la siguiente, acerca de este pasaje de haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mire cómo lo describe aquí. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Bueno, porque a lo mejor alguien puede decir, no me queda claro eso de que haced pues frutos dignos. ¿Qué es eso de frutos? Bueno, ahí lo dice, creo, con más claridad. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados. Mira, es algo muy profundo, pero sí se da cuenta uno. En estos ejemplos que te puse del matrimonio, donde un cónyuge cambia nada más para que no se vaya a la otra y porque me conviene egoístamente, el prójimo se da cuenta y dice, nada más los cambios es por puro interés. Y se da cuenta porque vive con la persona, porque convive, porque ya se conocen en muchas áreas y se termina dando cuenta. Es puro interés su cambio. Es nada más el interés, ¿no? Déjeme decir algo que quizá le da una pedrada a los chavos, ¿no? Como cuando de repente ya tus hijos se te portan tan bien, ¿no? Pero no es porque hayan entendido que estuvo mal algo, sino porque, ¿y ya me das el premio que habías prometido? Hay un interés. No era porque de veras, si te diste cuenta que esto estuvo mal y estuvo mal así. No, había un cambio por puro interés. Y los padres nos damos cuenta, y los cónyuges se dan cuenta, y los hijos también se dan cuenta cuando los padres son solamente religiosos. ¿A qué me refiero con eso? Que solo hacen falsos arrepentimientos, parches, que no lleva el verdadero interés de voy de veras a dejar de pensar en mí para pensar en mi hijo y en mi prójimo y en los demás. Y los hijos también se dan cuenta y dicen, no, ni es verdad, mi papá o mi mamá la verdad ni han cambiado, en el fondo son lo mismo, nada más como que dan apariencia. Los chavos se dan cuenta de eso. Así que es verdad que se pueden hacer frutos dignos donde uno demuestre que sí hay un cambio profundo. Y quien lo tiene, quien de veras se ha olvidado de sí, ¿sabes? Tarde o temprano convence a ese prójimo de que de veras hay un cambio en esa persona. Lo hay. Porque tarde o temprano se da cuenta, ¿qué le pasó? De veras, este hombre o esta mujer tiene un cambio, ya no es la misma, no es egoísta. No, algo le pasó, pero esta persona cambió. Ahí se ve, porque demuestra con tu forma de vivir que te has arrepentido de tus pecados, que no estás pensando solo mostrar que ya cambiaste porque me interesa que me reconozcan algo. Hay tantas cosas egoístas por las que cambia el ser humano. Por ejemplo, quiero cambiar para que me acepten en este grupo o en esta iglesia. Por eso, pero es una forma de egoísta y haces cambios. No terminas de hacer un cambio de pensamiento profundo, de ser egoísta. ¿Qué más? Haces cambios, como te decía, porque si no en tu casa
te corren, te sacan las maletas, te echan fuera. Haces cambios porque dices, no, pues ya que se componga mi familia y pues ya hay que hacer lo que dicen, porque pues quieres que tu familia cambie, que todos tus hijos cambien, y empiezas a hacer cosas por el interés de que otros empiecen a cambiar y que regrese la paz a tu casa. Pero Dios te llama, no, la paz va a empezar por ti, porque hagas un cambio de pensamiento en tu mente que engloba tu corazón. Ahí empieza el verdadero arrepentimiento. ¿Qué hay que estar haciendo? Evaluando nuestras decisiones, si las tomamos de manera egoísta, si estamos decidiendo un cambio, ¿por qué lo estamos decidiendo? Si no está basado en una manera egoísta, y si lo está, detente y retoma el cambio, pero no por eso, sino porque de veras quieres agradar a Dios, por agradar a Dios, no para que no te corran en el trabajo. He visto personas que les detectan el hígado, ¿no? Con cirrosis y un hígado ya muy mal allá. ¿Y qué hacen? Dejan el alcohol. Pero, pues ya hicieron un cambio. ¿Eso es arrepentirse? No, lo hicieron ya porque lo tenían que hacer. Ya ni modo, ya dejaron de tomar, empezaron a llevar una vida sobria y ya sin alcohol, pero era porque ya la enfermedad los estaba azotando a tal grado, o ya están en una situación hasta terminal, que mejor dicen, ya. ¿Se da cuenta que el arrepentimiento no es una cosa nada más de hoy experimento una emoción y ya? No, no lo es. Muchas personas yo he visto que luego se confían y dicen, cuando me muera o esté, me voy a arrepentir, ahí le pido perdón a Dios y listo, ya le pedí perdón. ¿Será que entonces tuviste ahí un profundo arrepentimiento? No, Dios va a decir, tú me pides perdón, pero pues porque sabes que está cerca. Y a veces Dios escucha esa oración y te da una oportunidad de verdad de arrepentirte y te salva. Y quizá muchos podemos contar esa historia, yo la puedo contar, y Dios me ayudó, aunque no lo merecía, y tuve vida para que un día sí experimentara un verdadero arrepentimiento. Pero si tú te confías con todo y que ya sabes esta verdad y dices, en el último minuto pido perdón, no, amigo, ni vas a recibir perdón, porque realmente no va a haber un arrepentimiento genuino y verdadero. Solo una situación de gritarle a Dios por perdón, pero de manera egoísta, porque te conviene, nada más, pero no es lo que Dios esperaba. Entonces, dice la Escritura, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados, y ahí está la clave, y se han vuelto a Dios. El arrepentimiento es, dejo de pensar en mí y empiezo a pensar en cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si te es más fácil, hazte la pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Esa forma de ir pensando va a ir cambiando muchas cosas en tu vida. Y hay que ir trabajando todavía más en ese pensamiento para llegar a un profundo arrepentimiento. Siguiente lámina. Entonces, el verdadero arrepentimiento consiste en un abandono total de los pecados que una persona practica en su vida diaria. Ese cambio de pensamiento lo va a llevar a abandonar todos los pecados, todos. Ahora va a querer agradar a Dios, cueste lo que cueste. ¿Sí se puede dejar de pecar? Sí. ¿Por qué? Porque, ¿qué es pecar? Es una decisión que uno toma, transgredir la ley de Dios. Y cuando uno ya en su pensamiento ya dice, no, lo que me importa es agradar a Dios, y además entendí que eso es lo bueno, lo mejor, y además entendí tantas cosas, claro que se forma parte de tu vida ahora sí.
y abandonas toda práctica de pecado, toda, total. Ya no te interesa ser como antes. Cambiaste tu manera de pensar. Juan capítulo 8, versículo 10 al 11 es lo que leíamos en la mañana. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Resaltamos esa parte: y no peques más. Jesús le dijo muy claro: ningún pecado más en tu vida, no solo el pecado del adulterio, mujer, no solo ese, no peques más, ningún pecado. Si Jesús supiera que no se puede dejar de pecar, que siempre el ser humano va a tener pues detallitos, como dice la gente, y va a caer en pecado, no hubiera dicho esto. Le dejó muy claro: mujer, vete y no peques más. No ofendas más a tu prójimo, no ofendas más a tu padre, a tu madre, a tu esposa, no ofendas más ya a tu vecino, no ofendas más a Dios. Arrepentirse te va a llevar a aborrecer el pecado, porque vas a pensar, otra vez voy a pensar, todo el daño que has hecho. Vas a meditar, y a veces si te ayuda, amigo o amiga, si te ayuda a escribir, pues escribe todo el daño que has hecho, pecado por pecado. Empieza a escribir: a ver, ¿qué le hice a mi esposa? Esto, con lujo de detalle, híjole, ¿esto hice yo? A veces cuando lo escribes cobra otra dimensión, más fuerza en tu vida, que si solo lo traemos como ahí de repente en un pensamiento fugaz. A veces si lo escribes va a traer mejor efecto. Y ahí empieza a escribir todo, desde que la conociste, después de la primera semana de casado, segunda, y empieza a escribir todo lo que has hecho. Empieza a escribir todo lo que le has hecho a tu prójimo. Ya tienes algo concreto, con gente concreta, vete a lo profundo. ¿Qué le he hecho a Dios? ¿Cómo lo he defraudado, traicionado, herido? Y empieza a escribir: creo que este día, y además dije esto, y esta mentira, y engañé. Y empieza a escribir, haz tu lista, pecado por pecado. Y vete dando cuenta, y si puedes, haz apartaditos, apartado A, aquí hice daño en esto, y herí esto, híjole, y la consecuencia, hasta si te tomas el tiempo y haces una investigación de la consecuencia que trajo, y empiezas tú de veras a hacer algo concreto y real, y decir: de veras que estoy mal, ¿qué hice? ¿Qué estoy haciendo? Bueno, ahí empieza el verdadero arrepentimiento, cosas claras, objetivas, concretas, de que empezamos a pensar: ¿qué hemos hecho? A eso llamaba Juan el Bautista, a eso llamó Jesús, a eso llamaron los apóstoles, a eso te estamos llamando. Un llamado a los pecadores a arrepentirse, a meditar, a pensar. Y eso te va a llevar a aborrecer el pecado cuando veas todo el daño que has provocado. Y ahora sí, verás si no te nacen fuerzas para dejarlo, porque mucha gente te dice: es que no puedo dejar este pecado. Porque no has meditado y pensado en lo que te hemos dicho. ¿Por qué no puedes dejar de mentir? Porque no has evaluado consecuencias, porque no has meditado el daño, las desconfianzas que has provocado en personas, porque no has sido profundo. Por eso no puedes. Por eso híjole, es que ya lo intenté. No te has sentado a meditar. Y a sentarse a hacer ese escrito o esto que te plasmo es sentarse enfrente de un espejo espiritual y mirar quién somos. Y cuando veas las verrugotas y la lepra y de veras quién eres y cómo te ve Dios, y veas lo horrible, y lo digo porque así me vi, lo asqueroso que te ves espiritualmente por todo el daño que le has hecho a tu prójimo, entonces vas a aborrecer el pecado y vas a decir: no quiero más esto, no lo quiero ya. Vas a dar el giro.
No lo haces porque, insisto, no profundizas. No vas a profundidad a decir, ¿qué he hecho en estos años? Y luego si tienes muchos años, ¿no? ¿Cuántos vas a tener que meditar y escarbar de lo que has hecho? Va a ser terrible. Entre más años sin Cristo, pues más daño hacemos, más profundo, como un cuchillo más punzante, ¿no? Con más daño, más heridas, más pecados, más personas heridas. No, qué terrible, qué terrible. Romanos 3:10 dice, fíjate bien, hay congregaciones que se dicen cristianas y no hablan acerca de este arrepentimiento y usan pasajes como este, pues para justificar el pecado, para decir no se puede dejar de pecar. Y dicen algunas congregaciones, dicen, mira, ahí está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno, ¿ves? Ahí dice la Biblia muy claro que no se puede dejar de pecar, que ya todos traemos hasta esa naturaleza pecaminosa aquí, te dicen y ya no se puede, y Dios lo sabe, ahí mira, y si Pablo dijo que ahí que no hay justo ni aun uno, ¿cómo entonces, cómo esperas que yo deje todos los pecados? No, Dios sabe, Dios conoce, y se justifican en eso. ¿Qué es lo que pasa? La gente toma muchos textos de la Biblia para justificar su pecado, para no arrepentirse. Y leen el versículo, pero no ponen el contexto en el que está. No lo leen completo, pero ya se apropian de esa verdad y dicen, ya, eso es parte del endurecimiento del corazón. Una persona que de repente entiende una verdad, la verdad es, esto es arrepentirse, deja todo tu pecado, déjalo, y de repente alguien le dice, no es para tanto. Este versículo dice que no hay justo ni aun uno y tú puedes a lo mejor tener un pecadito y no pasa nada, porque nadie es justo totalmente, te dicen. ¿Qué hace la persona? ¿A poco? Ay, y yo que estaba siendo tan radical, entonces no hay justo ni aun uno. No lo hay. ¿Y qué hace la persona? Abraza esa mentira que está en la Biblia, la abraza con todas sus fuerzas, se apropia de ella en su corazón y dice, ay, entonces no tengo que dejar el pecado. Y eso es parte de endurecer el corazón. Entonces luego vienes y le predicas, oye, ¿ya dejaste tu pecado? No. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aun uno. Pero es que, no, la Biblia dice. Se da cuenta y ya no entran más verdades al corazón. Ya no le sacas más. ¿Por qué? Porque he abrazado un versículo de la Escritura y dice, no, en la Biblia lo dice. Nadie lo saca, ni el Papa, porque hasta el Papa está mal. ¿Se da cuenta? Es un engaño y abrazan esa verdad y se va al pensamiento y de ahí no se mueve. Bueno, vamos a sacarlo hoy, pero con la misma escritura. Vamos a sacar ese engaño con la misma escritura. Romanos 3:9, o sea, un versículo antes dice Pablo. ¿Qué pues? Dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. En el capítulo 1, Pablo empieza a acusar a todo el mundo gentil de la depravación y perversidad y cómo idolatra y todas las maldades, pero está acusando a un mundo gentil que no conoce a Jesús, que no conoce a Dios, y le habla de cómo la creación le da testimonio de Dios. Y luego en el capítulo 2 Pablo le empieza a reprender y a exhortar al pueblo judío y a decirle, y tú teniendo la ley, ¿no?, vas a ser juzgado y eres un pecador, y le empieza a marcar todo su pecado. Y entonces llega a este versículo Pablo y les dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Ya hemos acusado a judíos que no han ido a Cristo, y también hemos acusado a gentiles que no han ido a Cristo, es decir, a todos ellos que son pecadores, a esos hemos acusado.
y que entre ellos, verso 10, ahora sí, no hay justo ni aún uno. Pero ¿a quién se estaba refiriendo? A todo ese mundo pecador que no había sido redimido por Cristo. Ese es el contexto. Pablo acusaba al mundo gentil y judío que no habían ido a Cristo para su Salvador y decía, estos son pecadores y entre ellos no hay justos. Qué tremendo, ¿no? No es que Pablo dijera que no haya justos, sino entre esos pecadores no había ni uno que, aunque se sintieran buenos, no había ni uno bueno, pero entre esos pecadores. ¿Cómo ve? Bueno, la misma escritura pues te dice, pero la gente lo que hace es sacar un texto fuera del contexto y abraza un engaño para justificar su pecado. Y eso es tremendo, y eso es la religión y le ha hecho tanto mal, y muchas iglesias pseudocristianas se han apropiado de esas cosas para justificar y para decirte no se puede dejar de pecar. Yo te voy a decir algo, ¿quieres cuando vayas a una congregación o escuches a un ministro, una prédica en línea, eso, trata de preguntarle a esa persona? A lo mejor si es virtual va a ser muy difícil escribirle un correo, ¿no? Escríbele un correo, un Gmail, consigue información. Si te gusta estar oyendo a muchas personas, oyendo a lugares, ve con el ministro y pregúntale, oye, ¿tú consideras que se puede dejar de pecar? ¿Tú qué me dices al respecto? ¿Se puede totalmente dejar de pecar? Evalúa lo que te diga ese ministro. Si te dice, no, ¿cómo crees? Para nada, estás escuchando a alguien que nada más te está pervirtiendo. Salte de ahí, deja de escuchar eso. Esa persona ni siquiera tiene la fe suficiente para abandonar todos sus pecados y creerle a Jesús de que se puede dejar de pecar, como se lo dijo a la mujer que estaba en adulterio. No tiene ni fe para eso. ¿Qué fe te va a inyectar a ti? Haz la prueba. De repente has visitado un lugar, ve con la persona, pregúntale, ¿se puede dejar de pecar? Si te dice que no, no estás ante un ministro de parte de Dios, no lo estás. ¿Dice la Biblia que hay justos? Sí lo dice. Mira, Apocalipsis 22:11. Digo, porque no me convence, hermano. ¿De veras si hay justos? La Biblia dice que sí. Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Ya, hasta te dice, y si es justo, aún permanezca. En este tiempo tan difícil, sea justo todavía. ¿Hay justos? Ahora mira, Mateo capítulo 13, versículo 41 y 43. Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Está hablando de esa segunda venida que ya esperamos. Verso 42, y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes, el infierno. Verso 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Qué palabras profundas de Jesús. Pero primero te dice, y claro que voy a llegar y va a haber justos. En mi segunda venida va a haber a muchos que echaré en el lago de fuego, en el infierno, porque son pecadores, pero me voy a encontrar con gente que sí abandonó totalmente su manera de pecar, su forma de vida, su pecado total, y van a ser justos que van a resplandecer como el sol en el reino de su Padre. Y quise enfatizar esa parte. El que tiene oídos para oír, oiga lo que Cristo ha dicho. Él se va a encontrar con justos cuando Él venga.
¿Hay justos? ¿De veras se puede? ¿O no hay justo ni aun uno, como dicen? Otro pasaje que tienden a torcer, Romanos 7, capítulo 7, versículo 19 y 20. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Y qué dice la gente? Ahí está, mira cómo Pablo dice el pecado que mora en mí. No, pues si Pablo lo dice siendo Pablo, ¿yo? Pues por eso no me puedo quitar el pecado, hermano. Y usted me pide imposibles. A ver, pídaselo a Pablo si él dice que el pecado mora en él. Y empieza pues a justificar y a decir, no se puede dejar de pecar. Pero la verdad es que Pablo está hablando ahí, en ese capítulo que es Romanos, capítulo 7, está hablando de una persona que está esclavizada al pecado, que está así totalmente esclavizada. Una persona que ya entendió que a lo mejor ha despertado su conciencia. La ley de Dios, los mandamientos le han despertado. A lo mejor hasta es tu caso, ¿no? Que ya tu conciencia ya está despierta y ya te está diciendo, esto está mal, estás pecando, ya te advirtieron, hay un juicio. Y está ahí alertando tu conciencia y estás en este estado que narra Pablo en Romanos 7. El estado de una persona que ya de alguna manera su mente y su conciencia están despiertas, pero ¿qué ha sucedido? No se ha arrepentido. Está esclavizada al pecado y se da cuenta, quiero dejar este pecado. Bueno, medio quiero dejarlo porque me conviene. Sí, como que yo sé que eso es bueno ya dejar la mentira, me gustaría, porque por otro lado mi conciencia me dice que eso está mal y entiendo que hay un infierno, pero híjole, es que cuando tengo que mentir para salvar el pellejo, pues me deleito en eso. Pablo en Romanos 7 está describiendo a una persona en esa calidad de vida, en ese estilo de vida, no se ha arrepentido. Solo esa persona que está haciendo ha despertado por la ley quizá y ha entendido las cosas que están mal, pero no ha dado ese cambio de pensamiento en decir, no, a ver, ¿por qué no puedo dejar este pecado? ¿Por qué? A ver, voy a darme cuenta de lo que me han dicho, que está muy mal, que el daño que produce, y empieza a meditar. Claro, medita en eso, medita en las cosas, medita en cuánto ha ofendido a Dios, medita en las consecuencias, y entonces ya las cosas se vuelven diferentes. Empieza a confiar, a lo mejor decide confiar en Dios y decir, yo quiero confiar en Dios, Él es bueno, me ha demostrado que Dios solo quiere mi bien, y empieza a confiar, decir, ya no puedo esclavizarme a esto, ya voy a dejar totalmente este pecado, y da un paso más. Pero aquí Pablo en Romanos 7 describe a alguien no convertido, sino a alguien con este estado, con estas consecuencias del pecado, una esclavitud por tanto que había cauterizado su conciencia y que tanto deseo exaltado y tanta práctica exaltó tanto deseo que ahora no lo puede quitar así tan fácil, pero no es imposible, no lo puede quitar tan fácil. Y Romanos 8, versículo 2, en Romanos 8, versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, ¿qué? De la ley del pecado y de la muerte. Y ahora Pablo en Romanos 8 te describe lo que es una persona que se ha arrepentido y que ha confiado en Jesús como su único y suficiente Salvador y ha sido transformado. Y ahora sí dice, mira, antes de Cristo, antes del arrepentimiento, el pecado moraba en mí. Ahora me ha librado de la ley del pecado. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Pero eso no lo leen todo el contexto, no leen toda la carta, no leen todo lo que dice
Pablo en Romanos, se quedan con un versículo y dicen, ya está, hermano, no se puede dejar de pecar. Muy bien, un ejemplo práctico. Siguiente, ahí está. Mire, yo le he puesto algunos videos de ese canal como introducción. Estas personas evangelizan en Estados Unidos. Mi inglés no es muy bueno, lo voy a decir así, Living Waters. Tal vez no estoy dando la mejor entonación, pero pues son muy conocidos ellos, y su canal. Y tienen muy buenas entrevistas porque se acercan con personas, filman la entrevista de cómo interrogan a la persona acerca de los mandamientos, le dicen que si practica la mentira, les dicen pues que sí, le preguntan ¿y cómo se llama eso? ¿Cómo se le llama a una persona que dice mentiras? Pues mentiroso. Le dice, ¿y tú has visto alguna vez pornografía? Sí. ¿Y cómo? Bueno, pues eso es ser un lujurioso. Y empiezan a llevarlos de tal manera que al final de la entrevista le dice, bueno, con todo respeto te digo que tú eres un mentiroso, ladrón, adúltero, blasfemador. Y la persona se queda, ay, sí es cierto. Y entonces le dicen, bueno, si Dios te tiene que juzgar el día de hoy, infierno o cielo. Y la persona se queda así, ¿infierno? ¿Me merezco el infierno? Y ya, entonces le hablan de la salvación de Jesús. Y se me hace muy importante, algunos testimonios están buenos, los he utilizado algunos como introducción en algunas pláticas que hemos tomado aquí. Pero quiero decirle también algunas cláusulas acerca de esto, ¿no? Y justo usando esto de Romanos. ¿Por qué? Porque hoy en día hay tantas cosas que se pueden ver en internet, pero que usted tenga la doctrina clara en su mente, su corazón, ¿no? ¿Cuál es el problema que yo noté con ellos? El problema que noté con ellos es justo que se están saltando esta parte importante del arrepentimiento. Llevan a la gente y la llevan a Romanos 7, la despiertan, le ponen en su mente una cosa, a ver, mira, date cuenta que tú eres un pecador, que el pecado es esta transgresión a la ley, y lo dicen con toda claridad. Esto está mal, lo manda Dios, y lo llevan a Romanos 7, a una cualidad donde la gente de veras despierta y dice, ah, caray, sí estoy mal y me merezco el infierno, y entonces inmediatamente le predican, ahora cree en Jesús. Él vino a salvarte. ¿Qué les falta? ¿Y qué va a pasar con esas personas? Bueno, van a creer en Jesús, seguramente, van a abrazar, van a decir, ay, Él me salvó y me va a llevar al cielo, lo abrazan como Salvador. ¿Y qué va a pasar un tiempo después? Van a tener vidas derrotadas de pecado, donde van a caer y seguir cayendo en el pecado, y van a seguir cayendo en pecados. ¿Por qué? Porque se saltaron un paso importante que es fundamental. Les tenían que haber dicho, muy bien, ¿te mereces el infierno? Sí, arrepiéntete. ¿Qué significa eso? Tienes tú que dar un cambio en tu mente, amigo, un cambio en tus pensamientos. Tienes que abandonar totalmente tu pecado, que ofende a Dios, que daña a tu prójimo y que tiene estas consecuencias. Esa persona va a tomar decisiones profundas. Entonces, ahora sí, te predico a Jesús. ¿Ve? Pero al omitir eso, que pareciera tan insignificante, por eso muchos cristianos, o que se dicen cristianos, viven vidas derrotadas por el pecado. Viven vidas frustradas, viven vidas que nada más no avanzan, y que dicen, y solo se refugian en mentiras y engaños de ¿qué? No hay justo ni a un uno, la salvación es, bueno, la santidad es poco a poco y voy dejando, y santificación quiere decir dejar poco a poco al pecado, pero en Cristo ya estoy limpio, y se engañan con muchos textos, pero llevan una vida de fracaso, no son libres. Qué tremendo, ¿no?
tenga cuidado con qué escucha, con qué está oyendo, con qué lee. No le invito a ya no oiga nada, no, sino aquí es donde vale la pena pensar. A ver, vamos a analizar a estos amigos. Se oye muy bien el pasar, se oye muy bien, excelente. A ver, ¿qué le falta? ¿Tiene todo? ¿Está completo el Evangelio de Cristo? No lo tiene. ¿Qué puede pasar? Esa reflexión que necesitamos hacer continuamente te lleva a crecer espiritualmente, te lleva a avanzar, no te deja estancado. De veras, no te deja estancado, y eso es lo que más anhelamos que usted tenga. Muy bien. Siguiente lámina, Colosenses, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo. Sí leí eso. Que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios y nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, ve a Pablo escribiéndole no a pecadores, sino a santos. Eso de que no, pues es que no se puede dejar de pecar, no es que no se puede, el pecado mora en mí, no es verdad. Efesios 1:1 dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Pablo está dirigiendo sus cartas a personas que de verdad hicieron frutos dignos de arrepentimiento, que entendieron cuánto habían ofendido a Dios, que se apartaron de esa clase de vida, que habían confiado en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, y que Dios los perdonó, y por lo tanto les dirige y les dice a los santos. Pero vea, todo eso implica que a los santos, en Colosas, ¿qué implica? Todo eso que le narré, que habían tenido frutos dignos de arrepentimiento, que se habían dado cuenta de que habían ofendido a Dios, que se habían apartado totalmente de esa clase de vida y que ahora habían confiado en Jesús como su único y suficiente Salvador. No es cualquier cosa cuando usted lea la palabra santos, del griego agios, apartado, no es cualquier cosa. Pablo está hablándole a personas que de veras han experimentado algo muy profundo, el evangelio verdadero de Jesús. Y si hay gente así, sí la hay. Muy bien. Siguiente. Ahí está. Bueno, miren, la verdad es que apenas llegué a la mitad de mi mensaje. Así que creo que vamos a dividir en esta parte, ¿sale? Vamos a dividir esta parte y continuamos con la que sigue, porque ahora voy a explorar esas dos vidas. Voy a explorar la vida de David y la vida de Saúl, para mostrarle lo que es un verdadero y un falso arrepentimiento. La exploración no es poca, voy a ahondar en varios versículos para que usted pueda ver ya con ejemplo cómo un hombre experimenta un verdadero arrepentimiento, cómo David lo experimentó y lo que pasó aquí en su mente, en sus pensamientos que lo llevaron a actuar, y cómo se originó aquí y cómo otro hombre no lo tuvo, y ese fue Saúl. Pero con la gracia de Dios lo estaremos hablando en la siguiente sesión. Vamos a dar gracias y despedimos la reunión. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muy sencilla, Señor. Muy sencilla, pero muy clara, Dios, de qué es un arrepentimiento verdadero y cuáles son señales de algo falso. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a iniciar un verdadero arrepentimiento, a que empecemos a meditar en las cosas, a pensarlas. Ayúdanos con los afanes, Señor, de esta tierra, de este mundo, Señor, con la ansiedad y con todo eso que solo destruye tu palabra. Te pido que guardes, que ayudes a las personas, aquí a las familias enteras,
que los ayudes para que puedan meditar en casa sobre todas estas verdades, Señor, y que sea la obra de tu Espíritu, terminando, Señor, en cada uno. En el nombre de Jesús. Amén.